Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina. Bienvenidos al otro lado de la frontera. Esta semana vamos a comentar la situación que están pasando algunos militares que son presos políticos en Venezuela. Específicamente quiero hablar del caso del capitán Luis Humberto de la Sota, capitán de navío, que fue apresado hace algunos meses en Venezuela acusándolo de querer participar en algún tipo de intentona golpista en contra de Nicolás Maduro, de esas intentonas que se inventa el régimen a cada rato para poder decir pues, que es un régimen que está amenazado por militares dentro del país. El capitán de navío Luis Humberto de la Sota pues se encuentra en el DIGESIM Caracas. Le fueron dadas unas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero al parecer cuando se dieron estas medidas lo que hicieron fue empeorar su situación en Venezuela, ya que está encerrado en una celda de 2x2, no le dan acceso al sol, no tiene derecho a ir al baño, tiene que hacer las necesidades dentro de la misma celda, aunque creo que esa condición ya había cambiado. Está hacinado con otros presos, no le permiten la entrada de libros, de fotografías, no le permiten visitas, absolutamente nada. De hecho, el capitán de la Sota, pues quien sufre de hipertensión y tiene algunos problemas pues con la presión arterial, pues no ha sido atendido y se corre el riesgo que de seguir así y sin tratamiento médico pudiera venir algún tipo de desenlace fatal, por lo cual este régimen nefasto que hace todo lo contrario de lo que piden los organismos y los mecanismos internacionales, y a medidas cautelares y piden mejorar las condiciones de detención, hacen completamente lo contrario. Bueno, y eso es lo que está pasando con el capitán Humberto de la Sota, quien aprovechamos la oportunidad para hacer esta denuncia pública y para que los organismos internacionales sigan presionando o ejerzan mucho más presión sobre ese régimen nefasto que está encarcelando a gente inocente. Lo mismo ha pasado con el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott. Todo el mundo sabe la historia del capitán Caguaripano, quien está preso pues también en la policía política. Él está preso en la policía política SEBIN y también tiene varios meses aislado. Han ido a visitarlo sus familiares, sus abogados, y no le han permitido la visita, y eso demuestra pues que este régimen nefasto, pues cada vez que encarcela a algún preso político, sea civil o militar, se ensañan contra él, y son militares mucho más todavía. No entiendo cómo dentro del país se permite que se torturen a las personas, primero que encarcelen a gente inocente y que se les torture. Tal es el caso pues del capitán de navío Luis Humberto de la Sota y el capitán Juan Carlos Caguaripano, entre otros militares que se encuentran presos en Venezuela, que se encuentran ilegalmente detenidos dentro del país, todos ellos por expresar su postura en contra del régimen de Nicolás Maduro y por haber sido víctimas, todos ellos, y quiero aclarar esto de forma muy enfática e importante, víctimas de montajes y mentiras del régimen de Nicolás Maduro. Esto también me lleva a otra reflexión importante, porque en Venezuela hemos criticado a los militares, hemos criticado a las Fuerzas Armadas. Yo mismo he sido un crítico de los militares que se han plegado al régimen nefasto de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez para mantener a estas sátrapas en el poder. Yo mismo he criticado la corrupción dentro del estamento militar, he criticado la participación de oficiales en tráfico de drogas en Venezuela, con lo cual han convertido a las Fuerzas Armadas en un nido de mercenarios y corruptos que buscan mantener sus parcelas de poder, y para eso a Nicolás Maduro mantenerlo como presidente de la República en vez de cumplir con su juramento de ser la policía de la Constitución Nacional. Y lo que haría una Fuerza Armada decente es deponer a ese régimen. Así como hemos criticado a estos militares, que hay muchas fotografías, hay muchos informes, hay muchas notas de prensa hablando de estos militares corruptos, que son muchos, comenzando por Padrino López, también debemos hacer énfasis en aquellos militares que de una u otra manera han sido víctimas de este régimen, aquellos militares que de una u otra forma han manifestado su oposición a este régimen y que hoy en día se encuentran encarcelados en Venezuela, porque muchos de ellos, una vez que son apresados, son como sometidos al olvido de la sociedad civil, son sometidos al olvido de la dirigencia, son sometidos al olvido de la gente, y eso no está bien, porque estos militares están haciendo lo contrario de lo que hemos criticado con los militares corruptos. Han dado un paso al frente, han manifestado su oposición al régimen, han intentado en algunos casos hacer algo y no han sido efectivos, pero no podemos someterlos al abandono, y es por eso que yo le hago un llamado a todos aquellos venezolanos, sobre todo los militares retirados que se encuentran fuera del país, a que no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado. No hemos tenido la capacidad como miembros de las Fuerzas Armadas, aunque sea en retiro, de organizarnos de una forma coherente y una forma eficiente para defender a la República, porque la verdad que no lo hemos hecho, y a las muestras pues un botón. El régimen de Nicolás Maduro se mantiene allí por el fracaso de la dirigencia política, por el fracaso sin duda alguna de la sociedad, por el fracaso de los militares que no están plegados al régimen, pero que no han sido efectivos a la hora de enfrentarlo. Y no podemos permitir que una vez que estamos fuera del país se diluya
la organización. Los militares se caracterizan por su organicidad, se caracterizan por su liderazgo, se caracterizan por la capacidad que tienen de comandar y de organizarse en estructuras bien disciplinadas. Yo le hago un llamado a los militares que se encuentran en los diferentes países del mundo, ya retirados, militares venezolanos, que se encuentran en Perú, que se encuentran en Panamá, que se encuentran en los Estados Unidos, que se encuentran en Colombia, a que traten de agruparse, a que traten de reagruparse en bloques, en estructuras, de acuerdo a como lo aprendimos en nuestras escuelas, a que traten de reagruparse todos aquellos militares que han estado en contra del régimen y tener algún tipo de organicidad que permita interconectarnos. A lo mejor ya existe y yo lo desconozco, pero por si existe y lo desconocemos, vamos a tratar de contactarnos entre los diferentes países para hacer muchas cosas. La primera que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para ayudar a los militares que se encuentran dentro de Venezuela. Cada quien debe dar un aporte, aunque sea mínimo, para ayudar a esos militares que están detenidos en las cárceles y en las mazmorras del SEBIN, de la cárcel militar de Ramo Verde o en el DIGESIN Caracas, que se ha convertido en un centro de tortura y de reclusión de militares que no están afectos al régimen. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar a los militares que son violadores de derechos humanos, a los militares corruptos que una vez que formaron parte de la revolución se van a vivir esos mismos países donde nos encontramos la mayoría. Unos tantos se han venido a los Estados Unidos, yo he tratado de identificarlos y denunciarlos ante las autoridades y hay que hacer lo propio en cada país en el que nos encontremos. Si estamos organizados, tenemos la capacidad de poder filtrar y de poder conocer quiénes son los militares deshonestos o corruptos que formaron parte del régimen y después que contribuyeron a la debacle del país, se van a vivir hacia otros países. Tenemos que identificarlo y tenemos que denunciarlo. Y lo tercero que podríamos hacer una vez que estemos estructurados de la forma correcta es tratar de mantener una comunicación, porque no sabemos si en un futuro muy cercano, muy cercano, tenemos que hacer gala de esa estructura para poder enfrentar este régimen de la forma correcta, de la forma que ha debido enfrentarse desde hace rato, que es en la calle y es a través de la confrontación. No tuvimos la capacidad de hacerlo dentro del país por múltiples razones. Ahora que estamos fuera y no tenemos la bota del SEBIN, ni la bota del G2 cubano, ni la bota de la Dirección de Contrainteligencia Militar encima, yo le hago un llamado a los militares retirados a que nos organicemos, sobre todo a aquellos que han mantenido una postura de apego a la Constitución, que no fueron corruptos y que no se plegaron a esta barbarie que ha hecho el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro dentro de Venezuela. Yo le hago un llamado a que nos organicemos y a que nos interconectemos para poder estructurar lo que no pudimos hacer dentro del país, pero quizás lo podamos hacer afuera y de esta manera contribuir en alguna forma a la gran salida que merece nuestra patria. Porque sin duda alguna, en algún momento determinado, cuando este régimen caiga, van a haber muchos oficiales que van a tener que ser reincorporados a la fila de las Fuerzas Armadas para sanear el estamento militar. Sobre todo los que han salido recientemente y los que todavía tienen tiempo de servicio. Pero si no estamos organizados, si no estamos estructurados, si no estamos interconectados, muy difícilmente podamos actuar. No cometamos los errores que cometieron, por ejemplo, los militares de la Plaza Altamira, al cual pertenezco, que como grupo a lo mejor se mantienen unidos en un chat de conversación, pero no han podido mantenerse unidos en el tiempo, no han podido trascender en el tiempo, no han podido actuar en el tiempo ni dentro ni fuera de Venezuela. No cometamos esos errores y hagamos gala de nuestros conocimientos en organización, en liderazgo y en estructura para edificar una plataforma que permita rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina.